la relación emocional de papá y mamá, hablando de este linaje, ¿sí? ¿Tiene una relación directa en cuanto a nuestra abundancia? Sí, y me gusta mucho la pregunta. Ya el rol de papá y mamá en nuestro tiempo es algo muy mutable. O sea, ya no es como hace 50 años mamá era claramente mamá, papá era claramente papá. Hoy hay muchas mamás que ocupan el rol de papá y muchos papás que ocupan el rol de mamá. Entonces, quien ocupe el rol, no por género, es decir, si te crió, te consintió, te apapachó tu papá y tu mamá era la que salía más a producir y a trabajar, tu mamá es tu papá. No sé si se queda con claro. Con ese rol es de que el que va a cazar y trae la comida. Así es, el que va a cazar y trae la comida, ese el que sería pone el que va, límites, trabaja y regresa, tal. Ese sería como el rol el rol de masculino. papá, exacto, de papá y de mamá. Pero hoy en nuestra vida ya se van acercando muchísimo. Si puede haber 2 mujeres mamás o puede haber 2 mujeres papás. Y siempre en una familia solo hay uno de cada uno. Hay esta gente, somos como 2 mamás. No, siempre tiene que haber uno que vaya un poco más al papá y un poco más a la mamá, para que lo ubiquemos. La mamá, su propósito fundamental es enseñar el amor y la contención. Y la mamá en la abundancia significa la vida y el gozo de la abundancia, que es muy importante. Entonces, si yo tuve una mamá que gozó, que disfrutó, que se la pasó bien, yo digo, de eso se trata la vida. Me enseña a vivir de una forma amplia. El rol de papá es el rol de contención, de límites, de estructura. Y papá representa el trabajo que realizamos. Entonces, fíjate qué interesante es. Si tengo un papá rígido, estructurado, yo crezco pensando, el trabajo tiene que ser rígido y estructurado y me lo tengo que ganar con el sudor de la frente. Eso sería la enseñanza de un papá estructurado, ¿no? Tengo que ser puntual, responsable, ahí hay que tener cuidado. Si a papá en su trabajo nunca fue muy reconocido, si fue un trabajo así medio obscurón, o si de pronto cuando le tocaban las oportunidades de brillar lo corrieron del trabajo, o le robaron su comisión, o le robaron su momento de gloria, mi papá me va a enseñar y me va a decir, ni te esfuerces mucho, porque cuando llegas a ese momento te lo roban. Entonces yo digo, ¿ya para qué me esmero? Si ya aprendí de mi papá que me lo van a robar. Y entonces construyo una personalidad más bajita, más disimulada y muy responsable. Y con ese miedo de que si entonces lo logro, me lo pueden quitar. Puede ser con ese miedo de que lo logro o ni siquiera para qué lo intento. O sea, ya para qué lo intento. Mejor mi trabajo, navego así como que hago como que trabajo y hacen como que me pagan y nunca puedo hacer un despunte grande. Y mamá representa la vida, representa la abundancia de todo. Una mamá que te agarraba a besos y te mordía los cachetes de cariño, una mamá, esa mamá, tú te quedas con el alma diciendo, la vida es así, es intensa, pero muy típicamente la gente que tuvo mamás más frías, más contenidas, más guardadas, son personas a quienes les da miedo la vida. La capacidad expresiva que tenemos, la capacidad de confiar, por ejemplo, en la vida es buena, me va a ir muy bien, está muy vinculado, mamá. La capacidad que tengo de poder decir las cosas ordenadas van a salir en un determinado, es más la responsabilidad de papá. Pero ojo, siempre hay excepciones. Y hay algo bien importante entender. El hecho de que hayamos tenido estos padres sí nos influye, sí o sí, 100%. O sea, no hay una persona que me diga, yo no le saqué nada a mis papás. No, pues entonces ¿a quién le sacaste? ¿Al pizzero, al pollero? O sea, ¿de dónde saliste, no? Hay influencia, pero hay personas que a una temprana edad son conscientes y dicen, yo no quiero ser como mi mamá. Y yo voy a hacer mi trabajo, que no me es natural, para poder hacerlo de otra manera. No sé si con esto queda claro el rol de mamá como la abundancia. Me quedó claro y ahora también me cabe la duda de si en una familia, me quedó claro el rol del papá, de la mamá, pero de las hermanas y hermanos. Sí, o sea, ahí va. Yo como mujer, pues que llevo una carrera que no ha parado desde que tengo 21 años. Pues mi vida profesional ha sido de una manera, muy bien, tal. Y quizá la parte de los hombres... Ajá, muy bien. Y mi relación con mi papá hasta el día de su muerte fue siempre aplaudir mis logros, o sea, esa seguridad que a mí mi padre me dio, de creer en mí misma, fue muy grande. Sí. Y entonces quizá alguno de mis hermanos, hombres, que no sé, es que es interesantísimo. Es interesantísimo. No es una regla, porque no quiero decir que siempre las hijas van con el papá. Ya sé. Es que nada es regla. Nada es una regla, pero sí es verdad que yo percibo que tú fueras muy consentida de tu papá y muy vinculada a tu papá. Y cuando hay un hijo favorito, que eso todos los padres lo tienen, aunque digan que no, todos los papás tienen uno que les cae un poquito mejor un día de la semana. Sí, te identificas más, te parece más a ti, eres más afín. Se conecta contigo diferente. Ese papá es más influyente en el hijo consentido.
Entonces, digamos que para ti es más influyente tu papá que tu mamá. Y puede ser que para tus hermanos tu mamá era más influyente que tu papá y hizo falta esa energía de mamá adentro de ellos. Eso sería una cuestión muy particular. Pero lo que sí tenemos que saber es que si son 5 hijos, cada hijo tiene un papá y una mamá diferente. 100%. Y eso cuesta muchísimo trabajo entenderlo, porque pero si crecimos en la misma casa, fuimos a la misma escuela, estudiamos en la misma universidad, ¿por qué uno es archimillonario y el otro es paupérrimo? Porque no es solamente lo que vivieron fuera, sino lo que vivieron dentro y cómo lo fueron percibiendo y cómo lo fueron transformando dentro. En este caso que te pongo del papá muy mesurado, muy medido, siempre pienso en los inmigrantes españoles, muy trabajadores, los que llegaron aquí, gallegos, asturianos, vascos, gente que se ponía detrás de su mostrador y trabajaba, impactante, que de verdad los respeto como trabajo, pero esa gente el mandato fue trabaja. Nunca fue disfruta. Es trabaja y si tienes más, trabajas y si tienes muchísimo, trabajas. Así vivieron. Entonces, ¿qué aprendió la segunda generación? Trabajo, trabajo, trabajo. Y la tercera generación dijo, ya no me gusta. O sea, sí trabajo, no, pero quiero disfrutar un poquito. No, pero, claro, tienes ese libre albedrío. Exactamente. Y entonces ahí hay un cambio. Y cuidado, si yo polarizo, si yo digo, disfruto, disfruto, disfruto y ya no trabajo, me acabo el dinero. El punto medio es cómo puedo tomar esa disciplina de trabajo y incorporar el gozo y el disfruto y trabajo y a todo dar, no solamente trabajo y no solamente disfruto. Y ese ejemplo lo tenemos que tener todos en la cabeza. ¿Está bien ahorrar? Sí, pero no solo ahorrar. ¿Está bien gastar? Sí, pero no solo gastar. No sé si es un punto de balance. Sí, exacto, un punto de balance. Generando. Exacto. Y genérate, ojalá, un trabajo que te encante, que te apasione. Que se puede. Claro, y que sea tu propósito de vida aún con mayor resonancia en todo lo que hagas. Pero aparte disfruta. Fíjate que me estaba acordando, porque pues, obviamente haces que me vaya a mi linaje, a mi educación, a mi papá. Y un miedo que tenía mi papá muy grande era... ¿Quieres que te lo quite de junto? No. Un miedo que tenía muy grande mi papá era... Sus papás fueron longevos, ¿ok? Y quien se hizo cargo de mis abuelos fue él. Aunque eran 4 hermanos, solo mi papá fungió como esta figura, ¿no? De protección económica también. Y entonces él tenía mucho miedo de la longevidad por eso. Claro. Y siempre con el objetivo de nunca depender de ninguno de sus hijos. ¿Sabes? O sea, como que nunca nos dijo, cuando yo crezca y sea muy viejito, no me vayas a abandonar. No, al contrario. Se generó. Buen trabajo, riqueza, para que pudiera llegar a ser longevo y no necesitar de nadie. Y se murió a los 70 y tantos años. Claro, claro. Pero también había mucho nervio y es que es chistoso porque este miedo de no querer depender también lo llevaba a cantarnos cada una de las cosas que hacía por nosotros. Claro.